Ok, entonces quiero a continuación, hermanos, que podamos dedicarnos en estos minutos que nos quedan a terminar de estudiar el tema de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. En esta ocasión estaremos viendo la necesidad de perseverar en las disciplinas espirituales. Ahora hemos hablado acerca de las distinciones entre eh, las disciplinas, eh, estas disciplinas personales y las disciplinas que son un poco más públicas, ¿verdad? Designamos como disciplinas de abstinencia y disciplinas de acción. Y una de las preguntas que más surge al momento de ver todas estas cosas es, ¿con qué tiempo yo voy a hacer todas estas disciplinas? Estamos tan llenos de actividades durante la semana que difícilmente tenemos tiempo de hacer algo más. Los padres tienen que andar con los hijos para arriba y para abajo, encima balancear todo lo del trabajo y de repente las actividades que tenemos que hacer de la iglesia, y no se diga cuando nos sacan del ritmo de trabajo y nos ponen una actividad más de la escuela de nuestros hijos. ¿En qué momento podemos nosotros practicar todas estas disciplinas de las que hablamos? ¿De acuerdo? Hablamos de soledad, hablamos de meditación, hablamos de lectura, oración, acción de gracias, como disciplina el ayuno, como disciplinas de abstinencia, y hablamos de disciplinas de acción que eran congregarse, servir, evangelizar y muchas otras más, ¿verdad? Pero ¿en qué momento podemos hacer todas estas eh, disciplinas espirituales con un horario tan saturado y tan lleno? Por providencia divina, a excepción del evangelismo y del servicio, todas estas doctrinas, todas estas disciplinas, perdón, pueden ser practicadas simultáneamente en un mismo episodio devocional. Con que usted se siente a tener un tiempo devocional, usted ya está practicando soledad, lectura, oración, adoración, ayuno y mayordomía de su tiempo, ¿verdad? Entonces, en un solo episodio devocional, nosotros podemos practicar varias disciplinas a la vez. Por ejemplo, al sentarnos a tener nuestro tiempo a solas con Dios, practicamos todas estas cosas y también podemos practicar, llevar un diario para apuntar nuestras reflexiones y así muchas otras cosas más. Luego, durante la semana, podemos apartar un tiempo para evangelismo y en el día del Señor aplicar la disciplina espiritual del servicio con nuestros hermanos y todas aquellas disciplinas que tienen que ver con la acción. Ahora, algo que sí tenemos que entender, hermanos, es que nunca vamos a estar lo suficientemente desocupados para practicar estas disciplinas espirituales. Entonces, pensar, no, hasta que tenga tiempo voy a dedicarme a hacerlas, es un error muy común, porque Dios no usa personas desocupadas. Y si piensas aplicarlas cuando estés desocupado, ese momento quizás nunca llegue, mis hermanos. Así que tenemos que pensar acerca de estas cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque la persona piadosa es una persona ocupada. No es un vago que no pasa haciendo nada todo el día. La persona piadosa está dedicada a Dios y a las personas y eso lo conduce a una vida plena. Si bien nunca tuvo un ritmo frenético, Jesús fue un hombre sumamente ocupado. Mi hermanos, Jesús no era un vago que andaba buscando cómo ocuparse en las cosas del ministerio. Jesús tenía una agenda saturada, tenía una agenda llena de cosas que hacer, pero aún así, todas las cosas que él tenía que hacer jamás lo llevaron a tener un ritmo de vida frenético, desesperado y con la tiranía de lo urgente. A pesar de que Jesús estaba ocupado, nosotros lo vemos muy calmado y muy pacífico, conduciendo su vida diaria para la gloria de Dios. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos,
nos vamos a dar cuenta qué tan a menudo se usa la palabra inmediatamente para describir la transición, perdón, de un evento de la vida de Jesús al siguiente. Y fue a sanar a alguien e inmediatamente se fue para otro lado. Constantemente nos encontramos con esta palabra inmediatamente en el Evangelio de Marcos. Leemos que a veces Jesús pastoreaba todo el día, incluso después del anochecer, y luego se levantaba antes del amanecer para orar y para viajar al siguiente lugar de ministerio. Entonces podemos ver, mis hermanos, que Jesús no era una persona desocupada, no era una persona que no tenía nada que hacer. Su día estaba lleno de actividades, pero estas actividades no lo llevaban a un frenesí caótico en su horario y en su tiempo para con los demás. Los evangelios nos cuentan de las noches en las que no dormía en absoluto. Nos cuentan que se cansó de tal forma que pudo dormir profundamente en la popa de un barco que era castigado por la tormenta. Multitudes se agolpaban a su alrededor casi a diario. Atenderlos no era tarea fácil y darles de comer tampoco. Pero el Señor descansaba en su soberanía para poder hacer estas cosas. De nuevo, el caos y el frenesí no gobernaban su carácter, su comportamiento, ni su agenda. Ninguno de nosotros conoce la clase de estrés laboral que el Señor Jesús padeció constantemente. Si la vida de Jesús, así como la de Pablo, fueran medidas con la vida equilibrada que muchos cristianos visualizan hoy en día, quizás el Salvador y el apóstol serían considerados unos adictos al trabajo, unos workaholics que pecaminosamente descuidaron sus cuerpos. Pero las escrituras confirman lo que percibe la observación que hicimos anteriormente. La pereza jamás conduce a la piedad. Dios usa nuestras ocupaciones, así como con la vida del Señor Jesucristo, pero la soberanía de Dios y la aplicación de las disciplinas espirituales nos previenen de que nuestro día, nuestras actividades, se vuelva un frenesí que nos lleva hacia el caos y hacia el desorden. Uno puede ser perezoso y aún estar súper ocupado. Y esta es la peor clase de pereza, mis hermanos, porque está disfrazada de ocupación. Y aunque parece diligencia, no es otra cosa que procrastinación ocupada. El que siempre está haciendo algo no significa que el que siempre estés haciendo algo no significa que estás avanzando en tu vida física, emocional y espiritual. El trabajo excesivo muchas veces es una excusa para no hacer lo que tienes que hacer, lo que sabes que tienes que hacer. Tristemente, conozco muchas personas y aún cristianas que siempre están tan ocupados que no tienen tiempo para dedicarse a las disciplinas espirituales necesarias para nutrir su alma, para acercarlos más a Dios y para ayudarles a crecer en el conocimiento de Cristo y en la imagen del Señor. Y se escudan detrás del trabajo, de que siempre están ocupados, de que nunca tienen tiempo y están esperando que llegue el momento en que no tienen nada que hacer para poder dedicarse a esas cosas. Mi hermano, ese momento nunca va a llegar y tienes que saber que al igual que el Señor Jesucristo, Dios no utiliza gente desocupada. Dios no utiliza gente perezosa. Dios no utiliza gente ociosa. La piedad se refleja principalmente en la gente ocupada. La gente ocupada, la gente madura, la gente espiritual puede dedicar sus disciplinas espirituales aún en medio de sus múltiples ocupaciones. Y como el Señor Jesucristo, no dejan que esas ocupaciones ejerzan el caos y una tiranía sobre sus vidas. No se trata de trabajar más, se trata de ser más como Cristo. Dios usa personas ocupadas. Dios forma personas que se parecen a Jesús
a partir de personas ocupadas y lo hace mediante las disciplinas espirituales bíblicas. Estas disciplinas no están destinadas únicamente para cristianos que tienen disponible mucho tiempo libre. ¿Dónde están esos? Mis hermanos, si usted encuentra un cristiano con demasiado tiempo libre, usted debe poner en tela de juicio si ese cristiano verdaderamente es cristiano. Muchas veces son otra cosa disfrazada de cristiano. Más bien, ellas son las herramientas, aquellos que están ocupados, son las herramientas que Dios provee por medio de las que los creyentes ocupados pueden ser más como Cristo. Las disciplinas bíblicas, perdón, son las herramientas que Dios provee por medio de las que los creyentes ocupados pueden ser más como Cristo. Dios nos ofrece su gracia transformadora a todos aquellos que están sumamente ocupados en sus diferentes actividades. Como por ejemplo, las madres que manejan de un lado a otro sirviendo de chofer y haciendo mandados. Muchas veces me he encontrado con hermanas que me dicen, ay, pastor, es que yo no tengo tiempo para eso, porque me toca andar para aquí y para allá, trayendo a mis hijos de la escuela, llevándolos a las actividades extracurriculares, comprando materiales, haciendo tareas, esto y el otro. Pero bien que para ver Telemundo y las novelas sí tienen tiempo. Entonces Dios ofrece su gracia transformadora aún a esas madres que están ocupadas haciendo mandados y de chofer de sus hijos, a los padres que trabajan duro en sus muchos compromisos, a los estudiantes cargados de tareas y actividades extracurriculares. Miren, yo también fui estudiante y yo sé lo que es ser universitario y con propiedad le puedo decir, al igual que todos los hermanos que también fueron a la universidad, que se puede hacer tiempo, que se puede apartar un momento para dedicarle al Señor, que se puede ser cristiano aún estando en la universidad. Si falta, hermano, para cualquier otra actividad recreativa, cuánto más para la iglesia y para las cosas que tienen que ver con su vida espiritual. Dios le ofrece su gracia transformadora a los solteros con agendas atiborradas, a los padres solteros sobrecargados de responsabilidades. Muchas veces los hermanos hacen de su problema único su muletilla y su excusa para no servir al Señor. Y aquí no estoy pensando en nadie, sino que estoy hablando en términos generales. Ay, pastores, que usted no sabe lo que es ser padre soltero. No, pero sé lo que dice la Biblia, que para todo hay tiempo. Y el Señor ofrece su gracia transformadora aún para ti que estás pasando la situación singular y totalmente diferente a la mía de ser padre soltero. Así que ser padre soltero, ser estudiante, ser madre de familia, ser padre de familia, ser trabajador del Estado, ser esto, ser lo otro, no te excusa de cumplir con las responsabilidades y con los medios que Dios te ha dado para conocer de Él. Si Él te ha llamado, Él te ha dado también su gracia transformadora para cambiar tus circunstancias. En resumen, Dios le da gracia a todos los creyentes y eso lo hace a través de las disciplinas espirituales que conducen a los medios de gracia. ¿Cómo hacemos esto? En lugar de agregar peso adicional, las disciplinas espirituales son en realidad una de las maneras en que Dios aligera nuestra carga y nos da un viaje más fluido. Las disciplinas espirituales nos permiten a nosotros gobernar con la gracia de Dios a través del caos de todas nuestras actividades y todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Incluso con una constante evaluación de prioridades, la persona piadosa seguirá siendo una persona ocupada. No es que las disciplinas espirituales van a quitar mágicamente nuestras ocupaciones y vamos a tener más tiempo que hacer las cosas, sino que el poder de Dios nos va a ayudar a controlar, a gobernar sobre nuestra vida, a tomar decisiones más sabias, a rechazar todas aquellas cosas que con su tiranía de urgencia nos separan de Dios y tomar decisiones que honran a Dios verdaderamente. La persona ocupada también es una de las más tentadas a rendirse en la práctica de las disciplinas que conducen a la piedad.
Así que necesitamos dos cosas si nosotros queremos, en medio de nuestras vidas ocupadas, aplicar estas disciplinas y tener esa paz que el Señor Jesucristo tuvo para que todas estas actividades no gobiernen nuestro comportamiento y no y nos aparten del camino del Señor. Necesitamos práctica de las disciplinas espirituales y necesitamos perseverar en ellas. La práctica es someterse una y otra vez a hacerlas, aun cuando no tenemos ganas de hacerlas. Y la perseverancia es no hacerlas solamente por un tiempo, sino que continuar. Ahorita que termina diciembre, nos acercamos ya al final de nuestro plan de lectura. Eso debe llevarnos a meditar en que, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando terminemos? Ya terminé, ya leí la Biblia en un año, ¿y ahora qué? Viene el otro año y vamos a empezar nuevamente a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es la perseverancia en las disciplinas la que nos va a llevar a nosotros a ser más como Cristo, a recibir su gracia, a alcanzar los medios de gracia, al asirnos de los medios de gracia que Él ha dejado para nosotros. Así que hay tres cosas que son necesarias para perseverar en las disciplinas espirituales. ¿Cómo podemos perseverar de manera más fiel en las disciplinas de la piedad? Cuando hayan menguado las emociones que generalmente acompañan el comienzo de las disciplinas espirituales, ¿cómo podemos mantenernos fieles? Hay tres asuntos indispensables para ayudarnos a perseverar en la práctica de las disciplinas espirituales. Hoy hablaba acerca de esto con una hermana que me decía que siente un renovado y refrescante sentimiento por buscar más de Dios, por leer más de la Biblia, por estar más con sus hermanos. Y eso es algo que ella está saboreando en este momento. Entonces yo le decía, hermana, tiene que afianzarse en esas cosas porque no siempre se va a sentir así. Van a haber momentos en los que usted no va a tener ganas de leer la Biblia, no va a tener ganas de congregarse, no va a tener ganas de perseverar en estas cosas. Como muchas personas, mientras están en el proceso de membresía, son fieles en la iglesia, son fieles en las disciplinas espirituales, son fieles en su asistencia, en su servicio, en su involucramiento con la iglesia, pero solamente se reconocen como miembros y ya no los volvemos a ver nunca más. Ya comienzan a tomarse de ciertos privilegios pensando de que son los privilegios que tiene un miembro de no llegar a la iglesia, de faltar cuando se le da la gana y hacer lo que ellos quieran. Se descuidan y ese descuido lleva al enfriamiento y a la apatía espiritual y a la falta de comunión con los hermanos y a la falta de amor por la iglesia y por nuestros hermanos, por nuestra familia de la fe. Entonces, ¿qué necesitamos para mantenernos fieles? Hay tres cosas indispensables para ayudarnos a nosotros a perseverar en la práctica de las disciplinas espirituales. La primera es el papel del Espíritu Santo, la segunda es el papel de la fraternidad con los hermanos y la tercera es el papel de la lucha en la vida cristiana. Miremos el papel del Espíritu Santo. Debemos recordarnos, hermanos, constantemente de que a pesar de la más ferviente diligencia en nuestra responsabilidad para disciplinarnos para la piedad, no podemos hacernos a nosotros mismos más parecidos a Jesús. El Espíritu Santo es quien hace eso, obrando mediante las disciplinas para acercarnos a Jesús y hacernos más como Él. Cualquier énfasis en las disciplinas espirituales corre el riesgo de omitir esta importante verdad. Si usted sobreenfatiza demasiado en las disciplinas espirituales, usted va a estar como los fariseos, pensando que es por sus obras externas que usted puede ser más santo, que usted puede llegar a crecer en su parecido a Jesús. Y no es así. Debemos recordar, mis hermanos, que la habilidad para poder cumplir con las disciplinas espirituales viene exclusivamente del poder del Espíritu Santo obrando por y con las escrituras a través de nosotros. Las disciplinas no son la fuente de nuestra fuerza espiritual. El Señor Jesucristo es esa fuente y el ministerio del Espíritu Santo es aplicar esa fortaleza
a nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros estamos perdidos. Nosotros no tenemos ninguna esperanza de poder perseverar y poder obtener victoria sobre nuestra vida cristiana, porque es el Espíritu Santo el que aplica el poder de Cristo para hacernos vencer sobre el pecado. Donde sea que el Espíritu Santo habite, su santa presencia crea un hambre de santidad. Su tarea principal es magnificar a Cristo, nos dice Juan 16 del 14 a 15. Él es el que le da al creyente el deseo de ser como Cristo. Nosotros no contamos con esa pasión en nuestra condición natural. Ningún hombre quiere ser como Cristo. Es únicamente a través del Espíritu Santo que nosotros podemos aspirar a esas cosas, podemos responder a esos afectos espirituales. Pero el cristiano, por otra parte, el Espíritu de Dios comienza a llevar a cabo la voluntad de Dios, de hacer a los hijos de Dios como el Hijo de Dios, nos dice Romanos 8:29. Solo el cristiano puede tener esa pasión de buscar ser como Cristo. También nos dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta que el día sea perfecto, hasta que Cristo Jesús vuelva por nosotros. Por lo cual el papel del Espíritu Santo es producir en nuestro interior el deseo y el poder para las disciplinas que conducen a la piedad. Evidente en 2 Timoteo 1:7 que Él desarrolla esto en cada creyente. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Y es por eso que en los días en que usted se sienta tentado a renunciar al cristianismo del todo, o a perder la esperanza en el pueblo de Dios, o a abandonar las disciplinas espirituales por considerarlas una pérdida de tiempo, simplemente no puede permitirse hacerlo. En última instancia, ese no es el simple resultado de su determinación o de su coraje espiritual. Es la obra del Espíritu Santo ayudándolo a perseverar. Y cuando usted sienta ganas de tirar la toalla, en ese momento usted tiene que rendirse ante el Señor Espíritu Santo y pedirle que le dé su fuerza, que aplique la potencia de Cristo a su vida para seguir adelante y para no ceder a las pretensiones de la carne. Por nuestros propios medios es imposible, pero en sus fuerzas, mis hermanos, nosotros podemos hacer todas las cosas. Segundo lugar, ese es el papel del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a perseverar en las disciplinas espirituales, mis hermanos, y es importante que nosotros le demos un papel preponderante, un papel protagónico en nuestra vida, porque solamente con el poder del Espíritu Santo nosotros seremos capaces de perseverar en estas cosas y de practicarlas diligentemente. Pero también nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la fraternidad con los hermanos. Nadie debería de leer acerca de las disciplinas e imaginar que puede practicarlas de manera aislada de otros cristianos para poder ser parecido a Cristo. O incluso pensar que los cristianos que son miembros activos de un cuerpo de Cristo local no necesitan a otros cristianos. Pensar en las disciplinas espirituales como parte de la vida cristiana sin relación con la fraternidad con los creyentes no es un pensamiento bíblico. Mis hermanos, Dios nos dio esta vida cristiana y nos dio esta familia de la fe, no para caminar solos, sino para caminar con ellos. Si alguno piensa que no necesita a sus hermanos para poder avanzar en la vida cristiana, para poder crecer en espiritualidad, está muy equivocado y ese es un pensamiento reprobado. No necesitamos unos a otros, necesita a sus hermanos, necesita un cuerpo local de creyentes que lo animen a perseverar en estas cosas. Cualquiera que mida su progreso en ser como Cristo solamente en términos del crecimiento de su comunión con Dios, está haciendo una medición incompleta. Usted no puede medir que ha avanzado en su madurez espiritual solamente basándose en que tiene una comunión más profunda con Dios si usted está marginado, si usted está alejado de sus hermanos.
La madurez espiritual también incluye el crecimiento en la fraternidad con los hijos de Dios. Si alguien se dice cristiano, hermano, pero se está marginando de la comunión con otros hermanos, está yendo en contra de las enseñanzas de las Escrituras, porque la Escritura nos manda a nosotros a poder vivir vidas en comunidad, orando unos a otros, sujetándonos unos a otros y haciendo muchas cosas unos por otros. Pretender que se puede vivir una vida en santidad, una vida de madurez y una vida de crecimiento fuera de eso es completamente antibíblico. Vemos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, el Evangelio fue dado a nosotros para que tuviéramos comunión unos con otros en la medida en que tenemos comunión con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que la comunión con Dios no está separada de la comunión con otros hermanos. La comunión del Nuevo Testamento es tanto con el Dios Trino como con su pueblo. Así como la madurez humana de Jesús incluía un crecimiento en el favor de Dios y de toda la gente, nos dice Lucas 2:52, también incluirá la madurez espiritual de quienes procuran ser como Cristo. Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y si usted quiere ser como Jesús, usted tiene que también crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que es inimaginable, hermano, es impensable que alguien pretenda crecer en esta gracia separado de sus hermanos, separado del cuerpo local de una iglesia. Un motivo obvio de por qué no podemos tomar las disciplinas espirituales y convertirnos en reclusos espirituales es porque muchas disciplinas bíblicas, la adoración pública, la oración unida, la participación en la cena del Señor, servir a otros discípulos y más, no pueden practicarse sin otros cristianos. Dígame de qué manera va a practicar usted la disciplina de la oración congregacional, de la adoración pública o la participación en las ordenanzas. Es imposible, necesitamos a otros cristianos, necesitamos un cuerpo local. Además, uno de los propósitos de Dios en la fraternidad es complementar las disciplinas espirituales personales y estimular nuestro crecimiento en la piedad por medio de ellas. Y hay una gran diferencia, hermanos, y tenemos que aprender estas cosas y tenemos que crecer en estas cosas. Y esto es algo que yo quiero enseñarle y que quede muy claro para usted en esta noche, que hay una gran diferencia entre socializar y fraternizar. Y muchas veces nosotros lo único que hacemos es socializar en lugar de fraternizar. Y eso es muy diferente a lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros deberíamos de hacer como creyentes en el margen de nuestras reuniones como familia de la fe. Y si algo se le va a quedar grabado en esta noche, yo quiero que sea esto, hermanos, porque esto es algo en lo que yo considero que hemos estado fallando y es algo que en lo que nosotros tenemos que aplicarnos si queremos crecer en madurez y si queremos crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Un motivo para que nuestra susceptibilidad desconecte mentalmente nuestra práctica de las disciplinas de la vida en la iglesia local es el error cristiano común de no poder distinguir entre socializar y fraternizar. Si bien socializar es tanto una parte del contexto del cómo de la comunión, es posible socializar sin estar en comunión. Usted puede llegar a una fiesta y platicar con muchas personas, pero que platique con muchas personas no significa que usted tiene una comunión con esas personas. Socializar incluye compartir la vida humana y terrenal de maneras que son comunes a creyentes y no creyentes. Socializamos con la gente de nuestro trabajo, socializamos con la gente de nuestras escuelas, socializamos con nuestros vecinos,
socializamos con la gente de muchas otras instituciones y eso no significa necesariamente que tenemos comunión con ellos. La comunión cristiana, que se conoce como la coinonía en el Nuevo Testamento, incluye, mis hermanos, hablar acerca de Dios, las cosas de Dios y la vida desde una perspectiva exclusivamente cristiana. Yo tengo compañeros de trabajo, miembros de mi familia, amigos y otras personas más con las que puedo tener una relación social, pero no necesariamente hablar las cosas de Dios, porque sé que son susceptibles y porque sé que no quieren escuchar lo que yo tengo que decir. Sin embargo, con mis hermanos es diferente, con mis hermanos en la fe, porque con ellos puedo hablar acerca de estas cosas de Dios, acerca de la vida cristiana, acerca del pecado, acerca de la lucha contra el pecado, acerca de todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Y de esa manera podemos tener una comunión más íntima. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? De no hacer esa separación entre la socialización y la fraternización. Así como deberíamos practicar la disciplina de imitar a Cristo y hablar de Él con los no creyentes, también debemos practicar una disciplina parecida con los creyentes. A diferencia de la disciplina de la evangelización, donde compartir la vida de Cristo es unidireccional, o sea, solo una persona está hablando acerca de Cristo, del Evangelio, de el arrepentimiento y de la fe. Por el otro lado, fraternizar es una comunicación bidireccional de la vida espiritual. Los dos están hablando acerca de las cosas espirituales, acerca de la vida cristiana, acerca de la lucha contra el pecado, acerca de la Biblia y acerca de cosas que son de edificación mutua. Colosenses 3:16 nos exhorta a esto, hermanos. Nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo debe demorar en tal abundancia en nosotros que nos lleve a enseñarnos y a exhortarnos en toda sabiduría hasta el punto de que podamos glorificar al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Pero muchas veces nuestras coinonías, hermanos, de lo que menos hablamos, tristemente, es acerca del Señor Jesucristo, acerca de su victoria sobre nuestra vida, acerca de las cosas que aún nos impiden acercarnos más a Él, acerca de pedirle a los hermanos consejos de cómo vencer ciertas actitudes en nosotros. Hablamos más del partido, hablamos más de política, hablamos más de la situación del país, hablamos más de muchas otras cosas, menos de Cristo. Y qué contradictorio, porque somos una familia de la fe, deberíamos de hablar acerca de esas cosas. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:16, y esta es la nueva traducción viviente, dice, evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Es lamentable, hermanos, que cuando nos reunimos con nuestros hermanos, solamente podamos hablar de cosas triviales y de cosas mundanas. Yo no le estoy diciendo que solamente hable de Cristo, porque es parte también de nuestra socialización y de nuestra interacción hablar de las cosas que pasan alrededor nuestro. Lo que le digo es que así como hablamos de las diferentes cosas con mayor propiedad, que podamos hablar también acerca de Cristo, acerca del pecado, acerca de las cosas que nos llevan a edificarnos. Y esto se mira como dos o más cristianos que pueden estar sentados por horas, hablando solamente acerca de las noticias, el clima, los deportes, el trabajo y la familia. Eso es socializando. ¿Cómo se difiere eso de las pláticas que usted tiene con las personas en sus lugares de trabajo, en su escuela, con sus vecinos, en el patronato? Debe haber una diferencia en nuestras pláticas como miembros de la familia de la fe, que muchas veces descuidamos por completo cualquier charla acerca de temas expresamente espirituales. Sin interacción personal acerca de los intereses y los problemas mutuos,
y las mutuas aspiraciones de discipulado, nuestras vidas espirituales se empobrecen. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo que evite las conversaciones inútiles y necias, porque cada vez que nos reunimos para hablar, solo vamos a ir cada vez más cayendo en una forma de vida mundana. No puede ser posible, hermanos, que entre nuestra familia de la fe, de lo único que podemos hablar es de las cosas que hablamos con los mundanos. Cristo tiene que ser nuestro tema central de conversación. Tenemos que ser capaces de ayudarnos unos a otros a vencer el pecado, a motivarnos a crecer en las disciplinas espirituales. Mis hermanos, estas conversaciones tienen que estar en nosotros y lo que me lleva a pensar, ¿por qué una persona no puede hablar de Cristo con sus otros hermanos? Aplicando el principio de Colosenses 3:16, seguramente es porque la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros. Cuando la palabra de Cristo, hermanos, mora abundantemente en nosotros, usted va a andar escupiendo, erutando versículos bíblicos. Pero si no, de lo que usted se alimenta más espiritualmente, de eso va a estar hablando. Hay hermanos que si no es de fútbol, no tienen tema de conversación. Que si no es de política, no tienen tema de conversación. Hermanos, nuestro tema más importante tiene que ser Cristo, su palabra. Y no le estoy diciendo nuevamente que no hable de las otras cosas. Es parte de nuestra interacción, pero no puede ser posible que no podamos exhortarnos hacia una conducta cristiana, hacia la práctica de disciplinas espirituales, hacia la lucha contra el pecado, hacia la victoria, hacia la mortificación de nuestros pecados. Todas esas cosas tienen que ser nuestros temas de conversación. Sin una verdadera fraternidad, incluso aquel cristiano que practica arduamente las disciplinas espirituales personales, no se desarrollará de una manera bíblica proporcionada. Recuerde al final de qué estamos hablando. Estamos hablando de tres cosas que nosotros necesitamos para poder perseverar en las disciplinas espirituales. Necesitamos la obra del Espíritu Santo, pero necesitamos también a otros hermanos. Pero si estos hermanos no nos hablan de las cosas espirituales, ¿cómo podemos nosotros perseverar en las disciplinas espirituales? Sino que lejos de crecer en estas cosas, los hermanos van a contribuir a que nosotros nos apartemos y nos vayamos hacia los comportamientos mundanos que muchas veces son los que nos están afectando. Y entonces imagínense, vamos a hablar acerca del partido del trabajo y seguimos hablando acerca del partido en la iglesia. No puede ser posible. Necesitamos ayudarnos en eso. Hebreos 3:13 nos recuerda esto. Dice, antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se precisa la fraternidad, mis hermanos, para advertirse unos a otros. Cuando nos apartamos de la protección espiritual que Dios nos proporciona dentro de la fraternidad, somos engañados más fácilmente por el pecado. Algunas de las personas más engañadas por el pecado practican rigurosamente muchas de las disciplinas espirituales. Me llamó mucho la atención este pensamiento del puritano Thomas Watson. Dice, asóciense con personas santificadas. Ellos pueden ser, mediante su consejo, su oración y su ejemplo santo, un medio de hacerles santos a ustedes. Necesitamos a nuestros hermanos para poder perseverar en estas disciplinas espirituales. Finalmente, hermanos, miremos el papel de la lucha cristiana. Si bien confiar y descansar en Dios son valores fundamentales de la vida cristiana, también lo son disciplinarse y luchar. Muchas fuerzas combaten el progreso espiritual de quienes estamos de este lado del cielo. Ahora bien, el camino de Cristo no siempre es una lucha interna, ni cada momento una batalla, pero tampoco es un largo camino sin oposición continua. Si somos cristianos, mis hermanos, nuestra vida no es más fácil. Nuestra vida no comienza a ser más feliz cuando nosotros somos cristianos, sino al contrario, comienza a ser
más miserable porque estamos apercibidos de nuestra incapacidad para vivir como Cristo, para ser como Cristo. Por lo tanto, no debemos dejarnos engañar pensando que si nosotros participamos de la gracia que Dios ofrece mediante las disciplinas espirituales, la vida cristiana va a ser fácil. Quien diga eso, hermano, es como aquellos ciegos que están siguiendo una zanahoria hacia un sepulcro. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es difícil. No por nada el Señor Jesucristo decía a sus discípulos, Mateo 7, del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También Pablo recuerda a los Efesios, en Efesios 6:12, que tenemos una lucha. Dice, esa lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La vida cristiana es una lucha. Y claro, Dios en su providencia, en su gracia, en misericordia, nos permite por temporadas y por estaciones descansar en lugares de delicados pastos. Pero aún pastoreando o pastando sobre lugares de delicados pastos, es inevitable que llegue el valle de sombra y de muerte. Pero nuestra seguridad, hermanos, nuestra confianza es que ya sea que andemos en el valle de sombra o de muerte, o ya sea que estemos en lugares de delicados pastos, Jehová va a ser nuestro pastor. Así que la vida cristiana, hermanos, es una vida de lucha, es una vida difícil, también es una vida en la que Dios nos permite por temporadas disfrutar esas victorias. La victoria que experimentamos realmente en la vida diaria sobre las fuerzas que se oponen a nuestro progreso en las disciplinas llega a través de la práctica de estas disciplinas espirituales. En otras palabras, a través de la perseverancia en las disciplinas espirituales, experimentamos de forma más consistente la victoria sobre los enemigos de la práctica de las disciplinas. Si nos rendimos ante estos enemigos de nuestra alma y abandonamos las disciplinas, la victoria nunca llegará. Pero si utilizamos estas armas espirituales, Dios nos dará la gracia y la fortaleza para conquistar aún más. Un día, toda la lucha acabará y todas las promesas serán cumplidas y las disciplinas espirituales ya no serán necesarias, porque por fin seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Nos recuerda 1 Juan 3:2. Por lo tanto, mis hermanos, enfrentemos esta lucha con una determinación encendida por el Espíritu, porque será para nosotros como lo fue para los puritanos, cuyo lema era vincit qui patitur, el que sufre conquista. Charles Spurgeon decía, nadie que lleve una corona allá arriba no habrá llevado una cruz aquí en esta tierra. Si usted quiere disfrutar de la corona de la eternidad, de la corona incorruptible, usted necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, porque aquellos que perseveren hasta el fin, esos recibirán la corona de la vida, dice el Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, con esto terminamos nuestra lección de este día y toda esta serie acerca de las disciplinas espirituales. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario acerca de esta última clase que vimos ahora, de perseverar en las disciplinas espirituales. No, pastor, solamente tomar eso importante que usted mencionó acerca de cuando nos reunamos y tengamos esa vida de comunión,
debemos aprovecharla al máximo para exhortarnos, animarnos, consolarnos, porque esto es lo que edifica nuestra alma y esa es la razón por la cual estamos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Entonces, aprovechar esos tiempos de convivencia incluso promoverlos entre nosotros, dado de que pues el tiempo de reunión de la iglesia es corto, no podemos tener así esa comunión tan relacional, ¿verdad? Es en otros espacios que podemos aprovecharlos para edificarnos mutuamente. Y es muy importante lo que menciona, ¿verdad? Podemos ocupar de ese tiempo en realidad para edificación, no tanto en trivialidades de la vida, ¿verdad? Ujú. Y de repente las cosas triviales nos sirven, ¿verdad? Como introducción o para romper el hielo, pero debemos, debemos desembocar y debemos anclarnos en Cristo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, hermanos, que debemos sujetarnos unos a otros y debemos rendir cuentas los unos a los otros. ¿Cómo hacemos eso? A través de nuestras conversaciones, preguntándonos mutuamente cómo vas con la lucha con el pecado. Hermano, te estás consagrando al Señor, estás, estás venciendo el pecado o el pecado te está venciendo a ti. ¿Cómo vas con la lectura bíblica? ¿Cómo vas con la oración? ¿Cómo vas con la evangelización? ¿Cómo vas con tu familia? ¿Estás liderando? ¿Estás haciendo los cultos familiares? Le dice, no, hermano, fíjate que me está costando, no encuentro un día. Entonces le dice, mira, yo quiero compartirte lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he podido hacer y todas estas cosas. Hermanos, esa tiene que ser parte de nuestra conversación, parte de lo que nosotros hacemos como familia de la fe, como hermanos, como miembros los unos de los otros. Interesarnos y preocuparnos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Y mire, dicho sea de paso, quiero aprovechar para decir esto porque en ocasiones anteriores he tenido personas que se sienten acusados y se sienten perseguidos y recriminan contra nosotros que el único interés de nosotros por ellos es que vayan a la iglesia. Y mi hermano, yo quiero decirte algo. Si hay una persona que se interesa porque tú vayas a la iglesia, en lugar de molestarte, porque te está diciendo que vaya a la iglesia, más bien alégrate, porque esa persona se está interesando por la salud espiritual de tu alma. Piensa en esto, no gana nada con que tú vayas a la iglesia. Ahora, si le dieran dinero porque va a la iglesia, yo diría, pues hombre, sí, este es un interesado, pero realmente quien te ama verdaderamente, hermano, va a procurar tu salud espiritual. Así que no te molestes porque los hermanos te preguntan cómo vas en tu lucha contra el pecado. No te sientas acusado, no te sientas perseguido, no te sientas como que si te está cayendo la Inquisición. Es parte de nuestra vida cristiana, es parte de amarnos unos a otros, es parte de pastorearnos, es parte de amarnos como familia de la fe. Si no podemos hacer esas cosas, entonces en nada nos diferimos con cualquier otro grupo social. Tenemos que llegar al punto de fraternizar y la diferencia entre socializar y fraternizar es que al fraternizar tenemos vidas unidas como familia de la fe en la que participamos a otros, nuestras luchas, nuestras victorias y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Pero si no nos tenemos el suficiente amor y la suficiente confianza para compartir estas cosas, entonces realmente, ¿por qué nos llamamos familia de la fe? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Amén. Bien, quisiera saber si alguien más tiene alguna otra pregunta, hermanos, o algún comentario.
Si no hay más, vamos a terminar entonces, mis hermanos, orando al Señor, pidiéndole que nos bendiga en esta noche y nos ayude, hermanos, realmente a perseverar en las disciplinas espirituales, dependiendo cada vez más del Espíritu Santo, apoyándonos unos a otros y haciendo nuestra parte, luchando contra las cosas que nos apartan de Dios. Así que quiero pedirle al diácono Gerard que pueda despedirnos en oración. Oramos. Padre amado, gracias Dios bendito por este tiempo maravilloso, Señor, que tú pones la disposición en nuestro pastor, Señor, de enseñarnos cada día, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, de que la pongamos en marcha, Señor, y que nos edifiquemos, que, que dialoguemos más de ti, Padre, que podamos relacionarnos más, Señor, en tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que sigas guardando a cada uno de nosotros, a cada familia, Padre, y que sigamos unánimes, Señor, en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.